Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fermín. Gracias a todos por estar con nosotros nuevamente. Hoy, inicio de semana, lunes 15 de junio, y con ustedes para tener las principales noticias del día, los hechos más relevantes en torno a la epidemia de coronavirus o de nuevo coronavirus, los impactos que tiene la enfermedad, la COVID-19, y también los otros impactos que tienen el tema de la corrupción, que hoy es tendencia en Twitter, ¿no, Fermín? Así es, vamos a pasar revista a lo más importante de las noticias del día de hoy y también tenemos un invitado especial a quien vamos a dar la bienvenida. Se trata del doctor Esteban Ortiz, él es médico, profesor universitario e investigador, quien va a formar parte de este programa después de nuestro bloque de noticias. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo les va? Les mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por la invitación, Fermín, Juan Carlos. Gracias, Esteban. Estamos a la orden contigo y tu presencia es muy importante porque en realidad la ciudad, el tema en realidad es la ciudad de Quito, es cómo se está desarrollando el proceso de la epidemia en la capital, y tú estás de primera mano al frente también, o compartiendo conocimientos e información al respecto, y también en la necesidad de orientar a nuestro público para conocer lo que puede pasar si es que no hacemos lo que tenemos que hacer. Hablaremos entonces en un momento más con Esteban Ortiz, que se encuentra ya conectado con nosotros. Y como de costumbre, vamos a dar paso a nuestro bloque de noticias con relación a la situación política y también a la situación social en el país. Hace pocos minutos, en el sistema de gestión de causas de la Fiscalía, de la Función Judicial, perdón, se subió una providencia de un juez que dispuso que Daniel Salcedo no podrá ser trasladado a Quito hasta no tener el alta, y permitió a su madre representarlo. Esto debido a la grave situación de salud de esta persona, de este sospechoso de posible peculado que está siendo investigado por la fiscalía. Su madre había hecho un plantón en horas de la mañana ante el hospital Abel Gilbert en Guayaquil, exigiendo que la dejaran verlo, puesto que está aislado e incomunicado. El juez ha reconocido que, dada su situación de salud actual, no podrá ser trasladado a la capital hasta que no se le dé el alta del hospital en el que se encuentra, y además ha reconocido a la abogada Luz María Pico como su nueva abogada defensora. Daniel Salcedo también deberá ratificar lo que ella haga cuando recupere el uso de sus facultades, pues al parecer continúa inconsciente. También ha dispuesto el juez que la madre representa en este momento a Daniel Salcedo, y que la fiscalía deberá atender lo que la madre le solicite en términos de su defensa. Eso con relación al caso de Daniel Salcedo, Juan Carlos, pero también hubo una denuncia de César Montúfar contra el alcalde Yunda. Así es, el ex candidato a la alcaldía de Quito, activista político, director del partido político Concertación y académico, César Montúfar, presentó una denuncia penal para investigar a la alcaldía del alcalde Jorge Yunda por presunta delincuencia organizada y peculado. A propósito de estos contratos que se han venido denunciando, el alcalde Yunda ha respondido que en su Twitter, en una respuesta muy directa, le ha dicho a César Montúfar que deberá aportar con las pruebas que sustenten su denuncia o responderá por malicia y temeridad. Esa es su responsabilidad. La mía es ratificar total apertura para que los organismos de control y la fiscalía hagan su trabajo y la justicia sancione de ser el caso. No olvidemos que, Fermín y amigos, que la Contraloría General del Estado encontró indicios de responsabilidad penal por $30 millones en el contrato de repavimentación de la capital, de las calles de la capital, contrato que se vincula a una empresa del ISFA, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que es Istmo Soluciones, y que involucra también al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Según las denuncias que se han presentado periodísticamente, estos contratos han sido tercerizados, digamos, en favor de esta empresa llamada Genco,
y que también han sido o han tenido parte de estos contratos, pero en una forma de subcontratación. Esto es lo que ha investigado la Fiscalía, la Contraloría, y ha encontrado y ha presentado una demanda penal o entregado su informe de carácter penal a la Fiscalía General del Estado. Eso es lo que ha pasado, además de otras contrataciones, Fermín, otras situaciones complejas, en realidad otros 3 frentes, el uno de ellos la empresa municipal de agua potable. Esta última denuncia involucra a la empresa municipal de obras públicas del municipio de Quito. Así es, y mañana hay sesión del Consejo y seguramente ahí se ventilará mucho de estas polémicas judiciales relacionadas con acciones que están siendo cuestionadas en la administración del alcalde Yunda. Pero hubo otra denuncia que también llamó profundamente la atención hoy y tiene relación con la publicación llamada Arroz Moreno. Arroz Moreno es un reportaje publicado ayer por el portal La Posta, en el cual se dice que la campaña de la consulta popular que empujó este gobierno habría sido financiada con recursos públicos de por lo menos 12 empresas públicas. Así que el asambleísta Fabricio Villamar de Pichincha pidió a la Fiscalía allanar estas empresas por la denuncia de Arroz Moreno. Pero recordemos que Arroz Moreno, o como así ha sido bautizado por esta publicación periodística, el correísmo, a través del asambleísta Ronnie Aliaga, ya había presentado en el año anterior una denuncia por escrito ante la Fiscalía con información muy parecida a la que se ha publicado. Básicamente muy similar, y en esta ocasión la Fiscalía al parecer no había hecho absolutamente nada. Ayer domingo en la noche, la fiscal Mayra Soria tomó contacto con el denunciante Ronnie Aliaga y le tomó una versión a las pocas horas de que se publicara esto a través de los canales de La Posta. La denuncia, como les contamos, consiste en que se habría utilizado un mecanismo similar a lo de Arroz Verde, es decir, que empresas del Estado pagaban no directamente en la campaña, sino las camisetas o a los contratistas para la campaña del sí. Recordemos esta campaña en la que el gobierno de Lenín Moreno se legitimó por medio de una consulta popular. Y no olvidemos tampoco que esta denuncia o esta supuesta irregularidad también fue denunciado por el portal La Fuente, o Periodismo de Investigación, también Plan B trabajó en ello, del informe llamado Informe Lucas Majano, en el cual con evidencias se mostró que la campaña, una de las campañas también del oficialismo, fue financiado con dinero de prefecturas, de 2 prefecturas, incluso de la SENAIN, con dinero de la SENAIN. Eso también se quedó ahí en la Fiscalía, eso también ha dormido el sueño de los justos, y hoy se repite en realidad se recalienta, diríamos, esta denuncia, y enseguida, bueno, a toda la Fiscalía. Veamos qué va a suceder con ello, Fermín. Así es, y hoy también una nueva publicación del portal Periodismo de Investigación motivó que sufrieran un ataque de DDoS, es decir, un ataque que impide que el contenido se lea. Se trata del Gran Reparto, un reportaje que han publicado los colegas de este medio, según el cual se describiría cómo este gobierno, a cambio de apoyos políticos en la Asamblea Nacional, habría otorgado cargos y favores a políticos y asambleístas. Una parte del informe involucra directamente al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y también al asambleísta Eliseo Azuero, en una maniobra, según el portal, en el cual dirigen Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, nuestros colegas. Se habrían repartido o entregado como cuota política a cambio de apoyo político en el Congreso de un bloque de supuestos legisladores independientes dirigidos por el Liceo Azuero, según esta publicación, nada más ni nada menos que la dirección de la Secretaría de CERCOP, de Contratación de Obras. Esta Secretaría de Contratación de Obras que acaba de ser desaparecida por el gobierno de Lenín Moreno mediante decreto. El presidente decretó su desaparición, su liquidación. Y han sido 10 años en los cuales esta Secretaría de Contratación de Obra Pública, CERCOP, manejó más de $3,000 millones
en contrataciones. No olvidemos que el director ejecutivo del CERCOV está detenido, un señor de apellido Tamayo está detenido, y según el informe de periodismo de investigación, este personaje habría sido la cuota política que se entregó para controlar el corazón de la contratación pública, el CERCOV. Pero este CERCOV nació en el gobierno de Rafael Correa, estuvo controlado por el correísmo y luego fue parte después supuestamente de una cuota política que permitió que se iniciara, o a través del CERCOV se dieran una serie de contrataciones que hoy se van descubriendo como supuestamente irregulares. Y hablamos siempre en hipotético porque, como siempre decimos, nosotros no somos jueces, no somos fiscales, nos limitamos a dar la información pertinente, rigurosa, sobre los hechos, y son las autoridades judiciales las que deben decidir si esto es verdad, si hay evidencia procesal para permitir decir, esto fue un robo, esto fue una irregularidad, pero mientras tanto, esa es la situación. Está detenido el secretario, el director ejecutivo del CERCOV, y el informe que acaban de publicar y que ha sido objeto de ataque de DDoS, o sea, el ataque de DDoS, amigos, es un ataque que nosotros lo sufríamos mucho en el gobierno anterior, y que es de acceso, de impedimento de acceso. Es decir, cuando sale una información de esta naturaleza, hay robots o bots que piden muchísimo acceso, muchos pedidos de acceso. Cuando uno pide acceder con clics a una página web, y una página web tiene un número limitado de capacidad de acceso, digamos, por decir una cifra, 50,000 accesos por minuto. Uno puede soportar eso, ¿no es cierto? Por decirlo así. Bueno, un ataque de esto significa que alguien o algún grupo de computadoras, de robots, pide 2 millones de ataques por minuto, ¿no es cierto? 2 millones de acceso. Entonces eso bloquea el acceso a otras fuentes y hace que la página se caiga. Es lo que han sufrido nuestros compañeros de periodismo de investigación, Fermín. Así es, también habla el reportaje sobre presuntas operaciones políticas capitaneadas por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Vamos a hablar ahora del tema de la pandemia. Según los últimos datos oficiales, en Ecuador el gobierno ha confirmado 47,399 positivos y 6,532 muertos por la pandemia. Además, en lo internacional, les podemos comentar que hay en el mundo, según la Universidad Johns Hopkins, más de 8 millones de contagios a la fecha con el nuevo coronavirus. Y también en China hay alarma porque se detectó un nuevo brote en la capital, en la ciudad de Pekín, por lo menos 100 nuevos casos, lo cual ha motivado la preocupación de la OMS. Esto con relación a la pandemia, queremos mostrar también. Quería agregar algo más al respecto mientras vemos el cuadro, si lo tenemos, Fermín, y es que en América Latina, Estados Unidos en este momento es el país con mayor cantidad de casos confirmados en el mundo. Tiene actualmente, en este momento, 2,110,791 casos. Está seguido por Brasil, con 888,000 casos. Rusia tiene 536,000, la India con 332,000, Reino Unido con 298,000 y España con 244,000 casos, lo cual veremos que las posiciones cambiarán de acuerdo a la proporción. Evidentemente no es lo mismo la India que el Reino Unido. En América Latina, después de Brasil, tenemos que el Perú, nuestro vecino del sur, es el segundo país con más casos positivos en la región, tiene cerca de 230,000 casos. 230,000 casos, y Chile, que tiene una población similar al del Ecuador, con cerca de 180,000 casos. Luego viene México, 146,000, Colombia, 51,000 casos, Ecuador, según las autoridades, 46,000 casos, Argentina, 32,000. Así es, y les queremos mostrar también cómo empieza el semáforo en las principales ciudades del país. Solamente Puerto Viejo y Esmeraldas se mantienen en rojo. El resto de las 14 ciudades más pobladas del Ecuador están en color amarillo desde esta semana. Y también se extiende el amarillo en casi todo el país. Podemos ver que solamente en algunas provincias como Esmeraldas y Manabí
y en algunas de la Amazonía se mantiene el color rojo. Más de 140 cantones se encuentran en amarillo. Recordemos que el sistema de semáforo en amarillo pasó el 3 de junio empezó ningún cantón, todos tenían semáforo rojo. Inmediatamente empezó Daule, ¿no es cierto?, como el cantón pionero en esto, y luego ya después de 15 días, casi todo el país, la mayor parte, que involucra a la mayor parte de la población al menos, está en semáforo amarillo, y de eso creo que pasemos a hablar ya con Esteban Ortiz, sobre cómo mira esta progresión de semáforos amarillos. Primero, Esteban, Pichincha, Quito, entró también ya a semáforo amarillo, y después de los días en que hemos pasado en semáforo amarillo, ¿cuál sería tu evaluación? Buenas noches, te escuchamos. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Perdón un poco la cara de cansancio, hemos trabajado desde las 5 de la mañana con las validaciones de las pruebas, los diagnósticos en el GOE, precisamente para aportar con la ciudad y el país desde el diagnóstico, ¿no?, del COVID-19. Pues bueno, la situación de la región, especialmente Sierra, hablando casi en su mayoría de Pichincha y Quito, es el reflejo de una cuarentena bastante educada, si se quiere, durante los primeros meses del brote. Nosotros hemos visto cómo Quito pues prolongó su curva, algo que hemos buscado desde el inicio, esa famosa aplanación de curva, mientras en otras zonas como en Guayaquil pues hubo definitivamente un pico brutal de casos, que fue lo que nosotros ya lo experimentamos. ¿Cuál es la situación actual en relación a Quito? Pues desde el punto de vista epidemiológico, yo he revisado los pocos datos que hay, porque también este es un llamado de atención. Nosotros tuvimos acceso hasta el 18 de abril de los datos oficiales, una base de datos que se puede manejar, y de ahí en adelante han sido solo reportes epidemiológicos de PDF que casi no podemos analizar, porque obviamente los datos se manejan de distinta forma. Lo que nosotros hemos visto hasta ayer, revisamos las muertes diarias del registro civil, y pues definitivamente Quito mantiene un promedio de más o menos 50, 65, 40, a veces 30 muertes diarias, de las cuales no conocemos si todas son COVID. Sin embargo, se entendería que gran parte de estas muertes pues podrían deberse a esta enfermedad. La parte de los ingresos hospitalarios, pues nosotros la tenemos muy clara. El sistema sanitario local está saturado. Ayer hablé con 3 o 4 directores de terapias intensivas de los principales hospitales y me dicen que pues las camas básicamente se desocupan y viene otra persona, se desocupan y viene otra persona. Y el periodo de espera para que una cama se libere pues puede ser mínimo 7 días, porque los pacientes en el Eugenio Espejo, en el Pablo Arturo Suárez, tienen por COVID una mortalidad de más o menos 31%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10, 3 mueren y 7 en teoría salen bien. Pero cuando ya hablamos de los casos que se complican por infecciones nosocomiales, casi muere 1 de cada 2 pacientes. Entonces, estas camas se mantienen ocupadas, la gente más joven que esperaría una cama no logra acceder a una, y obviamente el sistema sanitario se complica, porque estas personas que no acceden a un ventilador son las que eventualmente van a fallecer más rápido y van a abultar las muertes de fallecimiento. En general, mi perspectiva es que todavía no estamos al punto de tener gente en camillas, en las calles, en las afueras de las emergencias. Se ha logrado manejar bien desde este punto de vista ese recambio de hospitales, pero yo creo que ya llegamos al límite, al 100%, y ahora hay que pensar en una nueva forma de manejar estos pacientes, ¿no? Algo que justamente hablaba yo y le recomendaba al COE provincial hace unos pocos minutos. ¿Cuál es esa nueva forma, Esteban? O sea, te pregunto esto porque de alguna manera, no sé si el Ministerio de Salud trabajó o cómo están trabajando en el control epidemiológico, en la vigilancia epidemiológica. Y me parece que eso es lo que no está claro. Pero, y primero, ¿cuál es la nueva forma que tú planteas? Y lo segundo también como pregunta. A ver, lo primero es, yo no le veo una salida viable. A ver, entendamos que el guardarnos es la mejor forma de prevenir contagios.
pero ya una vez que salió la ciudadanía, se está tratando de recuperar esa gente que tal vez no tiene la suerte de recibir un sueldo, está complicado en su casa, lo que tendríamos que hacer es regresar al semáforo rojo por 2 meses. Y yo en lo personal, y aquí sí es una opinión, yo le veo muy difícil de implementar nuevamente el regreso al semáforo en rojo. ¿Cuál ha sido mi propuesta? Es que, por ejemplo, en el viejo hospital, en el viejo aeropuerto, donde está implementado esta especie de hospital de campaña, en realidad se lo equipe como una terapia intensiva emergente. Básicamente, las tomas de oxígeno están ahí, entiendo yo que tienen los servicios básicos, habría que simplemente traer ventiladores y lo primero sería que ahí se implemente una terapia intensiva con unas 50 camas. Estas 50 camas podrían recibir pacientes a un flujo mayor, pero aquí viene el problema. ¿Qué pasa con el personal sanitario? Mi respuesta y mi sugerencia ha sido, tienen que contratar a los pocos intensivistas que estarán en el sector privado y que tengan la posibilidad de brindar horas extras al sector público a través de un contrato temporal, por horas o como sea, tendrán que contratar enfermeras, enfermeros, personal de terapia respiratoria y tendrán que armarse una buena terapia intensiva grande. Y eso va a descargar un poco la presión de los casos que están llegando. Y claro, en ese eventual caso de que esa se empiece a llenar, pues ahí habría que recurrir al traslado de pacientes a Guayaquil por vía aérea o tal vez a través de buses equipados como una suerte de ambulancias, tratar de descongestionar las terapias intensivas. Esa fuera mi solución a corto plazo en relación a los casos que puedan requerir ventilación. De ahí, desde el otro punto de vista, nos queda solo el Hospital San Francisco de Quito. El Hospital del IES del San Francisco es el que menos pacientes COVID ha recibido, pero acordémonos que hay gente que se enferma de otras cosas y esta gente ya no tiene a dónde ir. Entonces, crear un hospital de la noche a la mañana es imposible. Ya se planificó este hospital de tipo campaña en el viejo aeropuerto, pues usen ese, pero ya diseñenlo como una terapia intensiva. Sobre la pregunta del manejo de lo que nosotros llamamos la vigilancia epidemiológica, el contact tracing, yo creo que aquí ha sido imposible. El Ministerio de Salud, pues básicamente viene muy debilitado en lo que es vigilancia epidemiológica. Esto no es actual, esto viene desde hace aproximadamente 5 años, 6 años atrás, y esto obviamente lo que ha provocado es que en el campo donde realmente se controla la pandemia, no haya gente que controle la pandemia. Y yo he visto que no se ha contratado tampoco más gente, no han habido más epidemiólogos. Acordémonos nosotros que el sistema público anterior, si bien tuvo muchísimos recursos, y yo lo puedo decir, los hospitales mejoraron y lo que quieras, pero no fue una estrategia muy sustentable. No se logró, por ejemplo, mejorar el sistema primario, que es lo que en realidad nos da salud. Tú puedes tener 10 hospitales y sí, han servido muchísimo y obviamente los hospitales han sido una gran ayuda en esta pandemia, pero en realidad a mí como salubrista me interesa la salud pública de barrio, la que el médico previene, la que hay promoción de salud y esa no ha habido. Y claro, para mí, vean ustedes en Estados Unidos, las autoridades están contratando estudiantes, gente para que haga este contact tracing, llaman por teléfono a cada caso, les dicen que se queden, qué familiares han tenido síntomas, y eso en el Ecuador no se da, o sea, no tenemos la capacidad operativa, yo creo que el Ministerio de Salud no tiene los recursos, mi única solución sería, abran una línea, pidan voluntarios, pidan estudiantes de medicina, y que se les regalen datos en los celulares, que se les abran los planes y que ellos llamen a todos los contactos del Ecuador y pues y que con eso se logren algo, contener los nuevos casos que se podrían presentar, ¿no? Porque acordémonos que en Quito actualmente la curva no sigue el franco crecimiento exponencial que vimos en otros lados. Aquí el problema principal es la ocupación hospitalaria y esta semana es definitivamente decidora. Nosotros veremos si es que esta semana hay un incremento del 400% de los casos, pues estamos jodidos y ahí sí ya no sabremos qué hacer, tendremos que ver alguna de las estrategias que yo les he dicho de manera abrupta, por lo tanto el llamado es que más bien tomen en cuenta esto para ya empezar a descongestionar las terapias intensivas, ¿no?
Esteban, ¿no fue prematuro el cambio al semáforo amarillo en casi todo el país cuando evidentemente no estamos preparados para enfrentar un brote significativo? Bueno, a ver, esa es una discusión que yo he tenido con algunos colegas, yo he discrepado con colegas, hay colegas que se han opuesto especialmente a esto. Acuérdense ustedes que hace tal vez un medio mes se reunieron 100 colegas con el alcalde Yunda, no le lograron convencer, no presentaron datos y a la final propusieron que se abre el 17 de junio el semáforo. Y para mí el 17 de junio tampoco iba a liberar las terapias intensivas. Si ustedes se fijan en los nuevos casos, de un día hacia el otro el incremento es del 2%, del 1%. A mí lo que siempre me preocupó fue el cómo salir, no el cuándo. Y yo entiendo, a ver, si a mí me preguntan, Esteban, ¿puedes guardarte 3 meses más? Yo digo, seguramente sí. Tengo mi sueldo, yo soy profesor universitario, tengo la suerte de que me pagan un sueldo, pero hay muchísima gente que está fuera y que obviamente no puede resistir. Yo entiendo que ese juego de presiones económicas. Parece que hemos perdido el audio de Esteban y vamos Perdón, ahí tal vez ahí está. perdón, creo que se aplastó sin querer. No sé si es que en esa parte, repito, me quedé en lo que anteriormente Las nosotros presiones veíamos. económicas. Sí. Sí, o sea, las presiones económicas obligaron a la gente a que ya no se pueda quedar en la casa. Cuando yo salía durante la cuarentena estricta y absoluta, yo no veía gente en las calles. Yo tengo el salvoconducto, yo soy doctor, iba al hospital o iba a hacer nuestras investigaciones en el campo, pero un mes después, en semáforo en rojo, la gente seguía saliendo. La gente ya salió. La gente tenía salvoconductos. Acuérdense ustedes que en Quito hubieron 2 picos de casos que yo, al hacer la investigación epidemiológica, yo considero que se deben, uno, a los mercados que tuvieron aglomeraciones en pleno semáforo en rojo y dos, también, y aquí obviamente yo no quiero entrar en polémica ni nada, pero yo creería que alguno del incremento de casos al inicio de junio pudo haberse debido inclusive a la aglomeración de gente que existió en justo rechazo a las políticas del actual gobierno, marcharon un montón de gente. Entonces, quién sabe que ahí también no hubo un incremento de casos que se reflejó la primera semana de junio. Ahora que estamos 13 de junio, han pasado 13 días o 14 días más o menos de la incubación que podría haberse presentado por el cambio de semáforo, y yo creo que esta semana, si vemos más casos, un incremento exponencial, pues hay que tomar medidas drásticas. ¿Cuáles son? Pues ahí viene la medida. Tal vez volver al rojo un par de semanas, abrir estas terapias intensivas masivas y contratar más gente. Yo no he visto que se contrate más intensivistas, no he visto llamados. Aquí toca por último llamar, si es que hay que llamar a los colegas cubanos que tienen muy buena predisposición para venir, pues ahora es cuando el gobierno tiene que dejar de lado, cometió un error, seguramente hubo hasta, yo creo que un rechazo injustificado a los colegas, pues hoy los necesitamos. Hoy es cuando el gobierno tiene que a través de su ministro de Relaciones Exteriores, pues pedir ayuda, ¿no? Porque si no, puede volverse terrible. Esteban, ¿qué significa la terapia intensiva? Un poco que nos expliques a la gente. Cuando tú dices la saturación de las terapias intensivas de las unidades de las UCIs, ¿cuánto tiempo una persona en promedio en esta crisis, en esta enfermedad, está en una terapia, ocupa una terapia, una cama de terapia intensiva? Claro, esa ha sido mi explicación, porque la gente no entiende cómo, a ver, en épocas normales, digamos de enfermedades, neumonías, tal vez un paciente que se operó del corazón y que ocupa la terapia intensiva, el tiempo promedio eran 2 días. Un paciente se quedaba 2 días en terapia intensiva. Hoy se quedan mínimo 7 días en terapia intensiva, mínimo 7 días, y se quedan entre 14 días en promedio hasta 20 días en el cuartil superior, pero hay casos que se han quedado 40 días hospitalizados. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas terapias intensivas saturadas? Es que básicamente la gente ingresa, ocupa un ventilador, y acordémonos que la gente que necesita el ventilador usualmente es la gente que más patología tiene, es la gente mayor, es la gente que tiene comorbilidades, y el hecho de que tú tengas que requerir ventilación, que te metan un tubo endotraqueal,
y que estés al lado de 40 pacientes enfermos, conlleva un riesgo brutal. Y la mortalidad, como les digo, es grandísima. Entonces, ¿qué es lo que yo hablaba ayer con los colegas de terapia intensiva? Me decían, ya estamos, por ejemplo, discriminando a quien entra a un ventilador. Porque, por ejemplo, al inicio del brote en Quito, pues llegaba una persona de 85 años, de 90 años, que tiene un mal pronóstico ya de por sí. Solo por COVID se mueren más o menos 1 de cada 3 cuando tienen más de 80 años aquí en el Ecuador. Entonces, ellos entraban a un ventilador y claro, el paciente de 85 años se queda en el ventilador tal vez 25 días y no mejora. ¿Qué haces? Le retiras el ventilador y básicamente le condenas a una muerte, a una suerte de eutanasia. Como eso no se puede y como hay muchos contextos éticos, pues ahora lo que se está haciendo y lo que se hizo en España fue precisamente racionalizar. Tuvimos casos, por ejemplo, de gente de 50 años con buen pronóstico que en cambio fallecieron porque no había ventiladores. Entonces, ese ventilador de esa persona mayor que tal vez igual se va a morir, va a matar a otra persona indirectamente. ¿Por qué? Porque la persona joven que se hubiera beneficiado no tiene el ventilador. Entonces, sé que ya están haciendo esta discriminación. Sé que, por ejemplo, en el Eugenio Espejo, en el Hospital HCAM, llaman tal vez de un cantón cercano, paciente 85 años con COVID, con dificultad respiratoria, le dicen no hay camas. O sea, ya ni siquiera le traiga, porque básicamente el pronóstico es malísimo y va a ocupar un ventilador. Entonces, estamos en ese problema, ¿no? Esteban, entonces, ¿hay un discurso anticuarentena en el gobierno ecuatoriano similar o que puede ser comparable al de Bolsonaro o al de otros gobiernos de la región, solo que no es de frente? A ver, yo entiendo, a ver, mi percepción, y aquí nuevamente hablo, aquí sí hablo de opinión, yo entiendo que hay grupos definitivamente que han puesto de por medio intereses tal vez económicos para meter presión. Entiendo yo que otra parte del gobierno está claro de que el confinamiento es una solución viable, pero aquí viene la realidad nacional. A ver, nosotros tenemos una realidad que es totalmente diferente a la de los otros países. Yo veo que el discurso de Bolsonaro es extremadamente agresivo, hasta cierto punto criminal, yo diría que definitivamente de lesa humanidad, porque ha mandado tal mensaje a la comunidad que la comunidad, igual que en los Estados Unidos, pues ven a su presidente que piensan que es una gripeciña, pues la gente que tal vez no tiene acceso a educación o a una lectura crítica de las noticias, pues dice esto es una gripeciña y se muere la cantidad de gente que se está muriendo en Brasil, lo mismo que sucede en los Estados Unidos. Trump no usa mascarilla, es el único que no usa, y si ustedes ven los videos de los medios digitales internacionales, la gente dice, no, ¿por qué voy a usar? Esto es para, a los jóvenes no nos hace nada, pues y el mensaje es así. Yo creería que el mensaje anti-cuarentena en el Ecuador ha sido muy sutil. Yo creo que, y aquí nuevamente digo, no creería yo que hay un mensaje anti-cuarentena. Yo pienso que hay un mensaje que trata de decir que la pobreza va a ser peor que el COVID. Entonces, creo que por ahí se están moviendo las fichas y la presión es esa, nos salgamos lo antes posible, salgamos para tratar de reactivar la economía, cuando en realidad nosotros sabemos que la economía y la salud van de la mano. Un país enfermo, con gente enferma, con gente que te cuesta, acuérdense, $1,000 diarios cuesta una terapia intensiva por paciente, es un montón de gastos. Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ir conciliador. Salimos muy temprano, salimos muy rápido. Yo creería que los datos generales podrían indicar que Quito tenía un control hasta cierto punto de los datos. Yo nunca vi un pico masivo como en Guayaquil, pero me preocuparía el cómo han salido. Esta semana es definitivamente interesantísima. Si es que esta semana vemos que los casos no han fluctuado mucho, pues hemos visto en la literatura que salió ayer que la transmisión definitivamente es por vía aérea y que la mascarilla previene mucho y que la distancia física previene mucho. Si hemos logrado hacer eso, pues los casos deberían mantenerse así. Pero el problema es que las terapias intensivas van a seguir ocupadas. Y yo digo mínimo hasta que haya vacuna. Y ese sí es un problema, porque no nos podemos pero romper ni un hueso, porque si es que necesitamos terapia intensiva, nadie nos va a dar cama.
Esteban, el ministro de Salud ha sido muy optimista en dar unos datos sobre que prácticamente se ha duplicado la capacidad de terapias intensivas en el Ecuador y no se diga en Quito. Es muy complicado montar una nueva cama, una nueva unidad de terapia intensiva, ¿qué se necesita? ¿Cuántos respiradores hay ahora este momento? ¿Cuántas camas hay en Quito este momento? Si tú tienes los datos, por favor. ¿Y cuán fácil o difícil es montar unas nuevas camas o duplicarlas al menos en corto tiempo? Bueno, a ver, yo entiendo que Juan Carlos ha tenido una postura muy optimista. Yo me cuidaría muchísimo más estando en su postura porque estar a cargo de la autoridad sanitaria y dar un mensaje de que está todo controlado, yo creo que puede hasta cierto punto ser algo contraproducente, más que nada por la respuesta de la gente. Yo no manejo los datos que él maneja y si es que él, que lo que yo entiendo y lo poco que le conozco es una persona muy apegada al rigor académico, si es que él tiene los datos y él tiene ese mensaje, pues seguramente es porque los datos respaldan esas decisiones. Pero, a ver, ¿hemos duplicado las camas? Sí, en 5 meses, ¿no? En Guayaquil no pudimos duplicar. En Guayaquil fallamos completamente como Estado, la gente murió, yo creo que somos la ciudad que más ha muerto per cápita a nivel mundial. Y claro, ahora hemos duplicado las camas, pero eso no va a ser suficiente porque nosotros seguimos teniendo nosotros casos que son obviamente más numerosos en relación al recambio de camas. ¿Qué se necesita? Pues esencialmente un ventilador, que ese es un aparato usualmente costoso. Entiendo yo que muchas universidades y gente muy proactiva ha tratado de hacer ventiladores. Yo ayer conversaba con el doctor Manuel Gibaja, que es una referencia nacional en relación a terapia intensiva. Me decía, esos ventiladores, los artesanales, sirven para dar aire, pero el manejo de un paciente pulmonar requiere muchísimo más tecnología. Entonces, sé que han venido nuevos ventiladores, por ejemplo, de España, que han tenido la capacidad de ser muy, muy buenos. No se ven muy bien, pero son muy buenos. Entonces, necesita un ventilador, pero se necesita gente que sepa. Imagínense, yo soy doctor y a mí me pones a manejar un paciente en terapia intensiva y yo tal vez le pueda hacer más daño al paciente, porque, a ver, viene un paciente que necesita cálculos muy, muy específicos para manejar la entrada y la salida de aire, las presiones, manejar drogas que son cardiotónicas, o sea, es un manejo complicado, no cualquiera lo puede hacer. A mí me pones a manejar un paciente leve en el hospital, en el aeropuerto viejo, pues seguramente no va a haber ningún problema, los médicos lo podemos hacer, pero ya manejo de terapia intensiva requiere especialidad y por eso es complejo. En Quito hay hasta el día de ayer cálculos muy breves, vimos más o menos pueden haber unas 190 camas disponibles en UCI COVID, no disponibles, sino COVID UCI. Y claro, y se van abriendo salas, se han abierto 6 salas en el HCAM, en el Eugenio Espejo han abierto 10 camas más, o sea, se van habilitando estas camas. Y sí, yo he visto que hay una buena respuesta en relación a las camas, pero ¿es suficiente eso? Yo creo que esta semana veremos. Si es que ya están discriminando negativamente a pacientes, es tiempo de pensar en que tengo que contratar personal del sector privado, intensivistas, que yo les pueda pagar un sueldo a medio tiempo. Si es que no hay nadie que tenga la capacidad, tendré que hacer un llamado a la comunidad internacional, así como los cubanos fueron a China, asimismo tendrán que venir los cubanos al Ecuador y tendrán que apoyarnos en las terapias intensivas, porque en este punto hay que dejar de lado todo lo que podría generar algún tipo de conflicto político. Aquí más bien es coger y salvar a la gente, ¿no? Esteban, el micrófono. Ay, nuevamente. Eso se planificó nuevamente, se planificó muy No le bien. toques al micrófono. Sí, estuvo las manos Ahora, ahí. lo que mencionas, polémicas políticas, el tema de las pruebas PCR, las 100.000 pruebas que compró el municipio, se salpicó de un escándalo político, de Sí, un total. supuesto escándalo de corrupción. Pero cabe deslegitimar el hecho de que el municipio deba hacer este tipo de testeos, de que las pruebas PCR pueden ser una herramienta de control de la enfermedad o de diagnóstico de la situación mucho más efectivo. A ver, bueno, aquí viene yo nuevamente mi análisis, ¿no? A ver, entiendo yo que hubo el pedido, hubo la voluntad de comprar las pruebas de PCR, entiendo que ha habido mucho problema
en lo que es la parte administrativa. Yo no quiero lanzar mi opinión, porque opiniones hay de sobra. Hubo, no hubo corrupción, eso a mí, eso me queda de más. Lo que yo sí puedo decir es que, a ver, hacer test masivos es una estrategia importantísima para saber quién está enfermo y quién no. Nosotros hemos encontrado gente en la Amazonía que tiene cargas virales altísimas y están básicamente felices jugando fútbol por poco, porque no tienen ninguna molestia. Encontrarles a ellos es ideal y es fundamental. Pero acordémonos también, yo no saco nada diagnosticando, haciendo, a ver, primero que es un examen complejo, necesita igual gente capacitada. Nosotros tenemos un equipo muy bien capacitado que se demoró 4 semanas en validar la prueba y ahora pues estamos haciendo 400 pruebas diarias a máxima capacidad, pero de ahí no es tan sencillo. Entonces yo creo que la estrategia es, tú diagnosticas, pero tienes que controlar en el barrio. ¿Quién está llamando a esa gente? Hemos visto Belisario Quevedo en Quito, tiene, ¿qué será? Pues al ojo del buen cubero 50 veces más muertes que otros barrios en Quito. ¿Por qué? Porque hubo mucha movilidad, porque precisamente los barrios periféricos con peores determinantes sociales son los que más se mueren. O sea, la gente pobre es la que más se muere, la gente pobre es la que más sale, la gente pobre es la que más se moviliza y la gente pobre es la que menos acceso tiene a estas pruebas. Entonces, es un ciclo que básicamente estamos pagando los platos rotos de tener un sistema de salud que no es eficiente, que ha sido desmantelado históricamente. A ver, la parte, como les digo, de prevención y promoción de salud, pues no hemos tenido hace 10 años un buen sistema de este tipo, ¿no? Tú habías puesto en tus redes sociales el caso de una persona con 420 millones de copias por mililitro. ¿Cómo es posible una carga viral tan alta? ¿Cuál era el estado de esta persona? Porque alguien, pues, un neófito podría pensar que debe estar ya al borde de la muerte. Una persona con semejante cantidad de virus en la sangre, ¿cómo se explica esto? Y si estamos frente al caso de un supercontagiador. Definitivamente estábamos frente a un supercontagiador. Nosotros tuvimos mucho miedo porque, a ver, fuimos a las comunidades. Esta era una persona, obviamente no voy a dar mucha información personal, pero era una persona que estaba a cargo inclusive del transporte de un grupo de personas. Entonces, nosotros encontramos este caso y dijimos, ¿por qué es tan alto? Pudo haber existido contaminación, repetimos las pruebas y la carga viral fue altísima. 2 días después que le hemos dado seguimiento, recién ahora reporta un poco de fiebre. ¿Qué es lo que sucede con estos supercontagiadores? Básicamente es un sistema inmunológico que no se conoce muy bien cómo funciona. El virus se replica a tal velocidad, pero la persona no se enferma. Entonces, esta persona es la peligrosa porque él habla, tose, estornuda, corre, juega y él puede contagiar. Pues hemos visto que en China hay un supercontagiador que creo que el récord es más de 1,000 personas. Aquí en Ecuador confirmado, lamentablemente la primera paciente que vino al Ecuador contagió a 33 personas, de lo que sabemos, y en otros lados, en las iglesias, ha habido gente que contagia a 700 personas, 80 personas. Entonces, este súper contagiador es gente que está en la comunidad y que no se muere. Lo que sabemos es que en el 99% de los casos, entre más enfermo estás, más carga viral tienes y más tiempo eliminas el virus. Pero estas personas, como les digo, en el Oriente, gente muy saludable, gente, ustedes saben, el indígena del Oriente es un indígena con pocos índices de desnutrición, muy bien alimentado, muy fuerte. La gente estaba tranquila. Un par de personas que me dijeron, vea, he estado con tos, y nosotros ese rato le aislamos y le digo, clínicamente esto es COVID, le hacemos pruebas rápidas, sale positivo, le hacemos PCR, 3 días después sale positivo. Pero este supercontagiador encontramos 2, y esto es la primera vez que se describe en el Ecuador, porque no se hacen los test masivos. Tal vez hay más de estas personas que están por ahí, que nadie las conoce, y mi sugerencia era esa, desconfía de todos que todos pueden tener el virus, ¿no? Esto pasó en una comunidad indígena de la Amazonía. Esto pasó en una comunidad, nos fuimos como a 14 comunidades indígenas, pero principalmente fue en Pastaza y en Orellana. Las comunidades guaraní más alejadas, que nosotros creíamos que era, porque salió en Lancet, una súper buena revista médica, salió que la mejor estrategia es huir de la ciudad y meterse al campo. En ellos fue un error muy grave, porque ya tenían el virus, festejaron el Día de la Madre con chicha, se enfermaron todos. Hemos visto comunidades guaraní que tienen
contagios de 85% de su población, 90%, y no todos están enfermos, eso es lo raro, o sea, la mayoría de gente está sintomática, pero el diagnóstico de PCR, que es muy sensible, positivo en todos ellos, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir, Esteban? Que el virus todavía no sabemos mucho de esto. En realidad, cómo se mueve, cómo cada persona puede enfrentar esta situación. En realidad, ¿cuánto sabemos del virus? A ver, yo lo poco que sé, porque entre más leo, menos sé, es un virus muy evolucionado, es un virus sumamente capaz de enfermar lo suficiente, pero no matar lo suficiente. A ver, y esto suena, la gente me dirá, pues bueno, han muerto 500.000 personas a nivel mundial, ya hasta le he perdido la cuenta de cuántas personas han muerto a nivel mundial, pero, por ejemplo, el MERS, que era este coronavirus que saltó en el 2012 de un camello a un ser humano, tenía una mortalidad altísima y esto limitaba el contagio. Entonces yo estoy tan enfermo que ni siquiera salgo. Y como no salgo, no contagio. Y tal vez me muero en la casa y ahí murió el virus. Entonces se autolimitó. Este virus, en cambio, inclusive he leído 2 reportes de un médico italiano donde hablan que la virulencia ha disminuido también, o sea, la capacidad de enfermar del virus ha disminuido. Yo no tengo los datos para asegurar que esto sea así, pero puedo decir que es probable que definitivamente el virus, puede ser ya sea, entre comillas, una cepa diferente, tenga mayor o menor letalidad. Por ahí puede ser que en Guayaquil, acordémonos que hace poco de la Universidad de San Francisco sacaron el genoma, creo que hay 5 variantes, o hicieron 5 genomas, entiendo que hay 2 variantes genéticas del virus en el Ecuador circulando, la una tal vez fue mucho más mortal y la otra menos mortal. Entonces, no se conoce. Aquí vean, yo confío que va a haber vacuna, confío en que vamos a salir de esto un poco más temprano que tarde, pero hay países, ahora leí un reporte de Suecia que dicen, vean, tal vez en 2 años sigamos igual y tal vez Suecia que quiso, entre comillas, contagiarse, tal vez no gane nada, tal vez los anticuerpos te duren solo 3 meses y en 3 meses puedas volver a enfermarte. Entonces, es un problema definitivamente serio, es una enfermedad muy compleja, un virus demasiado evolucionado que yo confío en que va a haber vacuna, en eso estoy muy claro. Pero hasta que llegue esta vacuna, pues en el Ecuador tendremos que vivir con unas terapias intensivas a full, con gente muriéndose por COVID todos los días. Y la idea y el mensaje es, no salgan desordenadamente, porque lo que no queremos es que los contagios sean masivos de forma rápida, porque de ahí contagios tal vez los sigamos alargando por meses, pero dándonos tiempo, al menos como les decía, que se abre una camita por acá, que otra camita por acá se abre, que la donación de ventiladores llegó acá, que los medios, o sea, ganar tiempo. Necesitamos tiempo y la única forma de ganar tiempo es que la gente se enferme menos rápido. Y eso es lo que hay que entender y la ciudadanía tiene definitivamente un rol importantísimo en esta parte, ¿no? Esteban, ¿y el tema del tratamiento? A mí me suena extraño que no se haya avanzado no sé si estoy equivocado, pero en esto se habla, acá estamos viendo una noticia que Estados Unidos acaba de abandonar el uso bueno, la marca, voy a decir la marca comercial, el Plaquenil, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué se está dando a los pacientes en el Ecuador en este momento? ¿Cuál es el protocolo médico y de medicamentos que se está dando en el Ecuador en este momento? Bueno, justamente ayer hablaba con la gente de terapia intensiva y me dicen que al comienzo, como nadie sabía mucho, hubo pacientes que se beneficiaron de recibir la hidroxicloroquina. No me refiero a que se beneficiaron como tal, pero actualmente, acuérdense, no hay tratamiento antiviral. A ver, vean ustedes las otras enfermedades virales, inclusive la misma influenza, el famoso Tamiflu, pues básicamente sirve en casos muy, muy puntuales y en realidad la venta masiva de Tamiflu que se dio años atrás, pues fue casi un fiasco comercial que se generó en los Estados Unidos. El ébola no tiene tratamiento antiviral, hay un montón de fármacos que no pueden matar a los virus. ¿Por qué los virus no mueren? Porque el virus vive dentro de la célula. Es como, entonces, a ver, el cáncer es difícil de tratar porque tú tienes un oncológico que mata la replicación celular y se va llevando células también saludables. Entonces es complejo tratar el cáncer. El virus tiene una dinámica parecida, se mete a la célula y tú no le puedes matar al virus sin matar a la célula. Entonces no hay un antiviral eficaz. Y vean ustedes que para el herpes, para la varicela, para un montón de estas enfermedades virales, la única opción es la vacuna, que el propio sistema inmune defienda al cuerpo. ¿Qué estrategias terapéuticas se usan en el Ecuador?
pues lo que se puede. A ver, el paciente, hay estrategias. Corticoide, por ejemplo, cuando un paciente viene dando señales de que va a tener una tormenta de citoquina, antibióticos en el paciente que se sobreinfectó, que ese es otro problema. Ayer me contaban que el paciente por COVID no se está muriendo como debería, se está muriendo menos. Se mueren porque se sobreinfectaron de bacterias muy agresivas que pululan en las terapias intensivas. Y esto ha sido un problema siempre. Entonces, entrar a terapia intensiva, o sea, en algún punto, como yo te digo, viene un señor de 80 años y necesita algún tipo de asistencia ventilatoria, por ahí yo digo, ves, mejor que busquemos la forma media artesanal en la casa de ayudarle, porque entrar a un hospital saturado de bacterias nosocomiales, pues seguramente le condenen a la muerte por esa razón. El paciente está boca abajo, está con escaras, no se mueve, no come, le empiezan a poner suero, le dan alimentación parenteral por la avena, digamos. Entonces es complejo y el tratamiento es muy complejo y por lo tanto tratamiento como tal no hay, son todas medidas de soporte. El único tratamiento que, bueno, algunos, digamos, los antivirales, la Favivir que salió en Rusia hace poco, parecería que tiene un buen pronóstico, ha disminuido los días de hospitalización de 9 a 4 días, que es bueno, porque obviamente 4 días más rápido que salgas de un ventilador, es más posibilidades de que otra persona ocupe y en costos también es muy bueno, pero todavía no se sabe. Acuérdense ustedes que los medicamentos requieren pasar al menos una estrategia de fase 1 y fase 2, al menos para saber que algo de seguridad y eficacia tiene. Por lo tanto, todavía no hay tratamientos y por eso es que yo pienso que primero va a llegar la vacuna antes que el antiviral y eso es, para mí es muy claro, ¿no? ¿Qué opinas, Esteban, del discurso de que en el Ecuador ya se habría logrado la inmunidad del rebaño? Nosotros habíamos publicado al respecto de lo que ocurre en Daule. Según el alcalde de Daule, ya el 60% de Daule ya tiene anticuerpos y entonces el señor consideró que ya no pasa nada en Daule. ¿Es esto posible? ¿Realmente ha ocurrido en el Ecuador que ya se alcanzó la inmunidad del rebaño? A ver, hay dos cosas importantes. El término inmunidad en rebaño usualmente se utiliza cuando vacunas a la población. Tú vacunas mínimo el 80% y el 20% no vacunado se protege por ese rebaño. El rebaño es como una barrera que tú tienes, digamos, un arquero que está susceptible a la enfermedad y tienes una barrera que está inmunizada. Entonces, el tiro libre, que sería el virus, no entra al arco porque hay una barrera de gente inmunizada. Esa es la famosa inmunidad comunitaria. Se alcanza con la vacuna. Cuando me dices que en Daule o en Guayaquil existe una inmunidad que se podría asumir que está entre el 50 al 60%, yo te puedo decir, podría inclusive ser probable, pero ¿a qué costo? Han muerto 15,000 personas por COVID en el Ecuador sin diagnóstico y la mayoría de Guayas. ¿Es ese el precio que teníamos que pagar? Tal vez no. No creo que ninguna vida pueda valer una protección comunitaria a esa escala como pasó en Guayaquil. Y acordémonos de otra cosa, nosotros estamos viendo que la respuesta inmunológica, por ejemplo, de estos pacientes que tenían PCR positivo, tenían anticuerpos negativos, todavía no tenían anticuerpos y tal vez nunca los hubieran tenido. ¿Por qué? Porque eran tan bajas las cargas virales que la persona se enfermó, no se murió, pero tampoco generó inmunidad. Vean ustedes que en Suecia, los últimos datos que revisé, el 7% de la gente tenía inmunidad, solo el 7%. Entonces, ¿qué pasa si es que yo digo, a ver, soy macho, me enfermo mañana, me curo y tengo anticuerpos? Tal vez yo no genere anticuerpos. Hemos visto que sí, la gran mayoría de gente parecería desarrollar anticuerpos, pero no desarrollamos anticuerpos al nivel que se desarrollan en otras enfermedades. Por lo tanto, yo sería muy cauteloso en decir que definitivamente me enfermé y nunca me voy a enfermar, aunque eso parecería estar claro, pero que esta inmunidad dura 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, no lo sabemos todavía. Entonces, ¿qué saco yo tal vez enfermando a Daule? Vean ustedes en Beijing, volvió un nuevo brote, se podría asumir que también la gente por ahí medio se enfermó, medio generó anticuerpos, pero sigue siendo susceptible. ¿Qué pasa si en Wuhan en 3 meses disminuyen a tal nivel los anticuerpos que vuelves a enfermarte como que fueras susceptible al 100%, cosa que yo le veo improbable. Pero en este punto, pues hay que pensar en todo, ¿no? Tenemos una pregunta a través de Facebook. Caterine Paredes dice, la carga viral tan alta en personas de la Amazonía se contrapone a la opinión del experto italiano que menciona que el virus estaría envejeciendo. ¿Por qué han identificado cargas virales cada vez más bajas? Esto en Italia, ¿no? ¿Cuál es su opinión, doctor?
Bueno, acordémonos que la carga viral no depende de que el virus esté envejeciendo, no. El virus es un virus de ARN, son millones y que se replican dependiendo qué tan fácil es replicarse en ese cuerpo. Hay gente que hemos visto que se enferma y tiene una carga viral bajísima. Por ejemplo, hemos visto nosotros casos con cargas virales menores a 20 millones por microlitro, o sea, cargas muy, muy bajas, ni siquiera 20 millones, sino menos de 2 millones de virus por microlitro, muy bajas estas cargas virales, sin síntomas. Pero asimismo hemos visto gente con muchísima carga viral. Pero acuérdense ustedes que la carga viral no significa que el virus está entrando con más o con menos fuerza. Puede ser que yo mañana me vaya a un gimnasio donde todos son saludables, todos son fuertes y son mujeres y hombres saludables y tal vez todos tengan la enfermedad y ninguno se haya enfermado gravemente y tengan una carga viral, cada uno relativamente baja. Entonces yo, digamos, tengo 80 años y me voy donde esas personas y me enfermo, tal vez en mi cuerpo ese virus que se transmitió de una persona que tenía una carga viral bajísima, en mí se replique de una manera brutal y me mate por esa razón. El experto italiano lo que dice, y en algo que yo hasta estoy dudando, es que parecería que hemos perdido fuerza, o sea, que a ver, que al comienzo el virus era más mortal y ahora parecería que es un poco menos mortal, pero aquí, como les digo, no hay evidencia que me permita asegurar esto. Lo que yo sí puedo asegurar es que me sorprendió ver que en la Amazonía gente con cargas virales muy altas, pues estén casi sin mosquearse. Eso sí me sorprendió. Doctor, hay un comentario de Marta Reyes Coronel y es un tema muy recurrente, usted que es académico, profesor universitario, sobre la conveniencia del retorno de las actividades académicas presenciales debe ser, en escuelas, colegios y universidades, el segundo semestre del 2020. Si estuviera en sus manos, ¿qué decidiría o qué recomendaría? A ver, chuta, complicado definitivamente tomar esa decisión. Yo soy, como les digo, lamentablemente tengo el sesgo de ser muy optimista. Yo pensaría que en septiembre nosotros deberíamos estar mejor desde el punto de vista epidemiológico. Esa es mi percepción, como les digo, desde lo que he visto con los datos. Yo creo que habrá que hacer pilotos. Por ejemplo, yo lo que decía, justamente hablaba con unas guarderías. A ver, los niños tienen menos capacidad de transmisión, a pesar de que ellos no respetan mucho la distancia física, parecería que sus cargas virales son menores, duran menos tiempo, pero lo que me ha llamado la atención es que padres doctores dejan a sus hijos con sus abuelos y sus abuelos sí son más susceptibles de fallecer. Entonces yo digo, por ahí podría generarse algún pilotaje donde tú tengas guarderías con todas las medidas necesarias. Habrá un punto en que digas, esto es lo máximo que puedo hacer, distanciamiento físico, niños con gorritos, con separadores, lo que quieras. Y que esos padres estén conscientes de que tal vez es mejor dejarles en ese lugar a los niños y no llevarle donde sus abuelos, que podría ser contraproducente por esa población. Yo hice un análisis muy breve. Mucha gente les deja a sus hijos con los abuelos. No los dice, pero les deja. Entonces, podrían abrirse tal vez guarderías muy específicas. Yo creo que se puede hacer un plan piloto en algunas universidades donde, por ejemplo, tú tengas, a ver, tienes un aula para 30 personas, pues el aforo va a ser 10, vamos a hacer en horarios, 3 horarios, vamos a triplicar las horas de clase, alguna forma en donde la gente esté más espaciada. La información nos dice que entre más espacio y más ventilación hay, pues menos riesgo hay. ¿Quién sabe que por ahí se pueda acceder a algún tipo de aulas donde exista una ventilación muy extrema, donde la ventilación sea muy favorable y disminuye el riesgo de contagio? Si me preguntan, septiembre parece muy pronto. Parecería ser que se puede empezar online con estrategias de que tal vez los laboratorios se hagan presenciales y las clases magistrales se hagan virtuales. O sea, podría jugarse. Aquí nadie sabe nada. Aquí no tenemos información como para replicar. Aquí hay que ver un mecanismo. Estudiantes de medicina por decir, el cuarto año, que tienen que ir al laboratorio y yo no les puedo dar clases virtuales ya porque el laboratorio amerita presencia física, podría ser con todas las normas, van al laboratorio, tienen sus clases presenciales y sus clases virtuales también las tienen. Habría que alternar lo que se pueda virtual y lo que no. Y en los más chiquitos, claro, es más complejo, porque ahí
los niños se abrazan, se piden comida, se piden galletas, entonces habrá que ver la forma en la cual las profes estén muy pendientes, o los profesores, de que los niños no estén en contacto extremo todo el tiempo, ¿no? Pero si me preguntan septiembre, no me arriesgo a dar la opinión como tal, pero soy optimista. Yo creería que, especialmente niños que ya tienen la capacidad de entender lo que está pasando, podrían pues jugar con sus escudos faciales, podrían mantener la distancia, podrían espaciarse las horas, las actividades al aire libre, podrían darse, si no llueve, pues recibamos clases al aire libre, o sea, se pueden hacer algún tipo de mecanismos. Yo creería que septiembre podría ser definitivamente positivo, al menos para empezar con alguna especie de pilotaje en clases, ¿no? Entonces, finalmente, ¿tú crees que esta semana podremos saber cuál ha sido el impacto del semáforo amarillo en Quito? En Chile ya hicieron esto, es decir, como de costumbre en el Ecuador estamos rezagados, en Santiago ya tenían una cuarentena más leve, después volvieron a una cuarentena más estricta. ¿Crees que eso haya que hacerlo especialmente en Quito si es que los casos se disparan? Bueno, yo creo que en Chile el problema fue tal vez que no hubo la percepción que tuvimos nosotros. Nosotros tuvimos miedo y tenemos miedo al COVID. Y la gente de la Amazonía tiene miedo al COVID y todo el mundo está aterrado de COVID-19. Entonces, yo creo que en Chile, al empezar muy bien, porque en Chile empezaron con muy pocos casos, con muchos test, yo creo que no tuvieron la preocupación que tenían. Y las fotos que he visto, mucha gente no está con mascarilla, mucha gente se ha aglomerado donde no debía. Y yo pienso que en el Ecuador, ahora yo me he ido, inclusive ahora me fui a una tienda a comprar un repuesto para mi teléfono que ya no valía, no me dejaban entrar. Habían 5 personas adentro y no me dejaban entrar. Entonces veo que con buenos ojos que la gente sí está haciendo un esfuerzo. Obviamente yo hablo literalmente desde la comodidad de mi clase media, pero al entender que la gente en los mercados no puede hacerlo, es algo que lo veremos definitivamente esta semana. Y si es que estas semanas vemos un incremento, boom, 500 nuevos casos en Quito cada día y al siguiente día 1000 casos, pues habrá que cortar, habrá que frenar la transmisión, esperar 15 días que esos enfermos masivos se enfermen y comprar tiempo de alguna forma, terapias intensivas y ir pensando, aflojar, relajar, aflojar, relajar. Creo que es la única forma que tendríamos. Aquí nadie sabe cómo funciona. Entonces, es un juego. Vean en Japón, los test masivos que se han recomendado en todo el mundo, Japón tiene menos test per cápita que un montón de países, pero en cambio tiene menos mortalidad. Entonces, es un juego. Por ahí, quién sabe que en el Ecuador tuvimos tanto miedo y en realidad tuvimos tal nivel de infección que no lo sabemos, que los casos nuevos van a ser menos probables y tal vez pues empecemos a ver una disminución en el contagio. No se sabe mucho de esta enfermedad. Lo que sí puedo decir es que los datos hospitalarios en Quito son definitivamente preocupantes y que esta semana deberíamos, si es que los datos se oficializan y se sacan a tiempo, deberíamos tener una idea de qué decisiones tomar, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasó con esta persona de los 420 millones de copias? ¿Esto desaparece con el tiempo? ¿Cuánto tiempo toma que desaparezca, que baje esa carga viral? Supongo que esa persona debe ser aislada, ¿no? Porque no Claro. es evidentemente contagioso, ¿no? Como les digo, la persona estuvo asintomática, el día de hoy le llamamos y estaba con síntomas leves, está siendo cuidada, no requiere ningún tipo de hospitalización, está en su casa, está aislado. ¿Qué esperamos? Esperamos que en estas 2 semanas él se cure, como se cura la gran mayoría. Pero ojo, hemos visto casos, por ejemplo, en Galápagos, nuestro colega Miguel Ángel García, quien diseñó la técnica del CDC en Galápagos, él vio casos en los cuales hasta 6 semanas tenían todavía virus detectables en su cuerpo. O sea, habían personas que todavía tenían virus después de 6 semanas. Entonces, esa es la minoría. Como les digo, son las probabilidades mínimas, pero pueden existir. En esta persona con tanta carga viral, pues yo sospecharía que mínimo 28 días debería pasar aislado y a los 28 días hacerle una prueba de PCR. Si sale negativa, a él en 2 días hacerle otra y si sale negativa, pues le damos el alta. Es una persona que se curó y que ya no incurriría en riesgo hacia la sociedad o a la comunidad, ¿no? ¿Debe continuar estos testeos de PCR en Quito que está impulsando el municipio?
Total, debería, o sea, empezar y aumentar, y debería irse a los ancianatos, debería irse a los municipales, debería irse a todos los mercados, debería irse a todo lo que pueda. Debería definitivamente aumentar, entiendo yo, y ahora está Linda Guamán a cargo de está asesorando este sentido, deberíamos acelerar el proceso, ya que tenemos los equipos, pues testear al que se pueda, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido Esteban Ortiz Prado, médico y profesor universitario, con quien hemos analizado la situación del COVID. Muchísimas gracias por tu presencia. Un abrazo a todos. Y este ha sido el programa de esta noche, amigas, amigos. Les invitamos mañana a esta misma hora, a partir de las 19:30, para el espacio de Plan B, en el que analizaremos la edición semanal de nuestro portal. Tenemos nuevas sorpresas, nuevos proyectos periodísticos, especialmente relacionados con la lucha contra la corrupción, para los cuales esperamos contar con su apoyo. Muchísimas gracias y buenas noches.